La medicina regenerativa consiste en utilizar una estructura propia del cuerpo, células o sustancias, tejidos, para reponer, reparar o recuperar alguna parte de ese mismo cuerpo que está alterada. Hoy vamos a hablar de algo que está muy de moda y que se usa mucho, que es el PRP, que es el plasma rico en plaquetas, y cómo este se aplica a la recuperación del cabello, de los problemas capilares. Vamos a ver en qué consiste, para qué tipo de alopecia sirve, cuántas sesiones hay que hacer. Toda la información que te interesa lo vamos a ver hoy en este vídeo. Muy bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Soy la doctora Gloria Abad, tu dermatóloga desde Barcelona, España. Para el vídeo de hoy no estoy sola, estoy con el doctor López Gile. Muy bienvenido. Hola, gracias. Yo trabajo en su equipo de dermatología desde hace casi 20 años. Tiene una amplia experiencia en tratamientos capilares y por eso he pensado que es muy interesante que sea él el que nos hable del PRP, del plasma rico en plaquetas. ¿En qué consiste esta técnica? Sí, esta técnica originariamente se introdujo en la medicina, en los deportistas o en las lesiones de traumatología, para recuperar rápidamente lo que era el tejido conectivo, es ese tejido que está entre los huesos, ¿no? Y entonces se vio que sus propiedades eran extraordinariamente efectivas para conseguir la aparición de un tejido que había sido dañado o fracturado, ¿no? En el tema del cabello se empezó a utilizar hace aproximadamente entre 10 y 15 años en todas aquellas personas que se hacían un trasplante de cabello. El crecimiento del cabello recién implantado se volvía muy lento el proceso de recuperación. Entonces idearon o pensaron en aplicar la misma técnica que se utilizaba en traumatología, pues en dermatología capilar, ¿no? En tricología. Y efectivamente los resultados eran sorprendentes en cuanto que el paciente muy rápidamente le crecía el cabello implantado. Y de ahí esto se fue extendiendo a otros problemas de caída de cabello y de alopecia. Trabajar con la sangre del propio usuario, del propio paciente, para tratar problemas de alopecia, y esas diferentes situaciones pues empezaron siendo los pacientes o las pacientes que habían perdido el cabello después de una quimioterapia y no habían acabado de recuperar el cabello, y vieron que los resultados eran excelentes, y además eran pacientes que habían estado muy medicados y convenía darles una solución que fuese natural. En realidad es un tratamiento natural porque utilizamos la sangre de la propia persona. Qué interesante el hecho de que el cuerpo cure al propio cuerpo, ¿no? ¿En qué tipo de alopecia? ¿Cuáles son los tipos de alopecia más frecuentemente que se utiliza el PRP? A ver, alopecia significa pérdida de pelo, es decir, hay personas que les cae el cabello, no tienen calvicie, para que nos entendamos, ¿no? Los pacientes y mucha gente que ve estos vídeos, este canal, a veces utiliza la palabra alopecia como sinónimo de alopecia androgénica, que es un tipo de alopecia. La indicación, los beneficios de utilizar esta técnica de PRP sería en cualquier tipo de pérdida de cabello. Es decir, cuando no solamente te cae el cabello, sino que el cabello no se recupera y por tanto, sea en las entradas, sea en la coronilla o sea en toda la cabeza, la persona nota una gran pérdida de masa capilar, es decir, ha perdido un 30%, un 50% o tiene una falta casi completa de cabello. Esto incluye las alopecia hereditaria, que es la androgenética, y las no androgenéticas, es decir, la persona que por estrés, después de una enfermedad, ha perdido mucho cabello y no lo ha recuperado. No tiene el mismo que tenía antes de iniciar el problema. Valga decir que no es un tratamiento exclusivo, es decir, lo que hacemos los médicos siempre es, mire, vamos a hacerle un tratamiento para que usted lo haga en casa, y ese tratamiento puede ser más amplio o menos amplio,
y complementariamente le vamos a ayudar al cabello con estas sesiones de PRP que normalmente se realizan según cada caso, cada mes, cada 3 meses o incluso se pueden hacer cada 6 meses y son más que suficientes para ayudar al tratamiento en casa. Es decir, el tratamiento que uno compra en la farmacia por indicación nuestra, evidentemente, ¿no? Normalmente la gente se entera de estas técnicas o de estos métodos de tratamiento de recuperación capilar o por los medios o por las redes y muchas veces viene pidiendo una u otra. Pero es interesante saber que el dermatólogo, el que se dedica a la tricología, le va a evaluar cuál es su verdadera situación capilar, cuál es el problema, cuál es el tipo de caída que tiene, un historial completo y le va a dar un tratamiento completo. Entre ellos le va a hacer el PRP, pero se complementa con tratamiento el que le haga falta a ese paciente en particular. ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es el procedimiento con el paciente? El procedimiento es muy simple, es decir, tomamos sangre como si fuera una extracción para hacer un análisis de sangre, ¿no? Ese volumen de sangre, que suele ser inferior a los 10 centímetros, por tanto no es una cantidad de sangre muy grande, se procesa en una centrífuga, que es un dispositivo que lo que hace es separar los diferentes componentes de la sangre y de ahí se extrae lo que se llama un suero, que es un líquido que parece agua, que contiene los extractos plaquetarios, es decir, las plaquetas son unas pequeñas células que tenemos en la sangre, entonces esas pequeñas células contienen lo que se llaman factores de crecimiento de tejidos, que sirven pues no solamente para el cabello, sino como decíamos antes, en muchas utilidades actualmente en medicina. Una pregunta que me surge, personas que tengan algún problema con la coagulación de la sangre, problema o bien tomen medicación como puede ser aspirinas, Sintrón, que es un medicamento anticoagulante que se usa mucho aquí en España. O sea, realmente, claro, la persona que toma antiagregantes, que es por ejemplo la aspirina, o toma anticoagulantes, que es una medicación más potente para la sangre, para hacerla más fluida, claro, lo correcto para evitar complicaciones, 3-4 días antes de hacer el procedimiento, esa persona descansa de la medicación. ¿Por qué? Porque para la extracción de sangre no es un problema que tú estés tomando aspirina o Sintrón. El problema es que cuando tú esa sangre la procesas y tienes que pinchar en el cuero cabelludo, no es un pinchazo o dos. A veces en ocasiones hay que hacer 15 o 20 pequeños pinchacitos en la zona donde la persona ha perdido cabello. Claro, si la persona está tomando anticoagulantes, cada pinchazo es un hematoma, es un morado. Entonces, claro, por lo menos 2 días antes, 3 días antes, no tome esa medicación. ¿Cuándo es necesario para que vea esa mejora, el efecto del plasma rico en plaquetas y por cuánto tiempo se recomienda hacer? Sí, la mejoría es bastante inmediata. De esas proteínas, que son proteínas obtenidas de la sangre de la persona, obtenidas de las plaquetas, son muy activas y eso hace que en el plazo de 2 semanas, 3 semanas, la persona ya nota un cambio significativo. Primero, en la calidad del cabello, nota un tacto distinto del cabello y luego en el plazo de aproximadamente de 1 mes, o sea 4 semanas, la persona nota la aparición de cabello nuevo en una zona que estaba muy pobre. Por tanto, su efecto es muy rápido. ¿Con qué frecuencia hay que repetirlo eso? Idealmente sería cada mes, pero claro, cada mes puede ser un poquito traumático porque hay que repetir esas inyecciones, pero en ocasiones el problema del paciente es tan severo o tan importante y como sabemos que el tema del cabello es un problema que afecta emocionalmente mucho, especialmente a las mujeres, pues la persona acepta de buen grado que si hay que hacerlo cada mes, pues se haga, que de alguna forma sería lo ideal. ¿Tiene algún efecto secundario? ¿Es doloroso? ¿Qué es lo que la persona puede esperar cuando se hace un PRP? Sí, efectos secundarios no hay ninguno, porque es obvio que lo que estás inyectando no es nada extraño, es tu propia sangre, por tanto, efecto secundario ninguno. Las molestias propias de unos micro
porque son micro pinchazos, eso sí, pueden llegar a ser 20, 30, incluso 40 si hacemos todo el cuero cabelludo, que eso molesta en el momento de hacerlo y quizá 24 horas más, cuando tú te tocas la piel de la cabeza, pues notas una pequeña molestia, pero eso es una cosa totalmente pasajera. La verdad que ha sido muy interesante los que nos ha enseñado el doctor López de su experiencia. Y bueno, si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Si tienen alguna pregunta para hacernos, en la medida de lo posible la vamos a contestar. Y bueno, quiero agradecerle por haber destinado este tiempo en acompañarme en este vídeo. Y si están en Barcelona, por supuesto, los esperamos en la consulta. Muchas gracias. Gracias. Y hasta la próxima.